continuar ahora con la siguiente ponencia, que va a ser I+D policial, un camino hacia la innovación en materia de seguridad pública y emergencias. Y para ello tenemos el gran placer de contar con la presencia de José Luis Diego, Head of Project Management de la Policía Local de Valencia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es José Luis Diego, soy inspector de la sección de innovación de la Policía Local de Valencia. También ejerzo como experto evaluador para la Comisión Europea en el marco de proyectos de I+D relacionados con seguridad. Y lo que os voy a contar hoy es pues un poco un resumen de qué tipo de trabajo hacemos en cuerpos policiales, en específico en la Policía Local de Valencia, trabajando en I+D. Porque sí que es verdad que a nivel de administración pública, uno de los problemas que tenemos es que trabajamos, como comentábamos ayer en la cena, trabajamos muy a corto plazo. Somos cortoplacistas. La estructura misma de la administración, de las legislaturas, pues hace priorizar de alguna manera los esfuerzos sobre el corto plazo. Y además, las características de una organización policial también nos hace fijarnos mucho en ese corto plazo. Siempre estamos apagando fuegos, resolviendo problemas, atendiendo a necesidades perentorias, emergencias, y eso nos hace descuidar mucho ese largo plazo. Nuestras organizaciones también tienen una estructura muy basada en la tradición, son, por decirlo así, estructuras que nos vienen dadas, y eso tampoco ayuda mucho a agilizar o adaptarnos a los nuevos tiempos. Nosotros pues, somos un cuerpo policial al uso, con diferentes especializaciones. Tenemos, sí que es verdad que estamos, ya lo veréis, muy abiertos a la tecnología y hemos intentado incorporarla en todas las secciones y en todas las unidades de nuestro cuerpo. Tenemos muchas especializaciones, tenemos también, en el marco de este evento, una sección de TIC con compañeros que afortunadamente pues, son telecos, son informáticos y están muy formados en la materia. Y por lo tanto, pues estamos bastante formados y especializados. No obstante, un poco lo que os comentaba y el mensaje que os quería transmitir era esta importancia de la inversión en I+D, del esfuerzo en innovar, en investigar y en colaborar con otras entidades. Tradicionalmente los cuerpos policiales han sido cuerpos muy cerrados en sí mismos, donde tenían que mantener una información y no compartir esa información por el modelo de negocio, digamos, modelo de negocio que nosotros siempre hemos tenido. Entonces, las estructuras responden a esa tradición. Pero hoy en día encontramos que las necesidades han cambiado y las necesidades y los requerimientos y lo que la sociedad nos pide en materia de seguridad también ha cambiado mucho. Para hacer frente a esos retos necesitamos cambiar por completo nuestra manera de trabajar. No podemos ser cortoplacistas porque si queremos ser eficientes y dar una respuesta y una protección efectiva a la ciudadanía en materia de protección de infraestructuras críticas o análisis forense digital o prevención de la ciberdelincuencia o todas estas cosas que se nos piden, pues evidentemente tenemos que tener unas skills y estar capacitados de una manera que conlleva un tiempo. La curva de aprendizaje en todas estas materias no es precisamente corta. Por lo tanto, todo esto requiere inversión a largo plazo, requiere inversión en I+D y requiere abrir la mente. Es decir, cambiar ese formato de trabajar en nosotros mismos, proteger la información que gestionamos y ir hacia otro paradigma en el cual nos abrimos a colaborar con otras entidades policiales, con universidades, mundo académico, institutos tecnológicos, empresas, desarrolladores de prototipos, de nuevas soluciones. Entonces, ya os digo, esto requiere un cambio en la cultura organizacional y estar centrados, como nosotros creemos que estamos ahora mismo, en ese intercambio, poniendo en el centro las necesidades ciudadanas, lo que la nueva sociedad requiere de nosotros, porque no solo tenemos que proveer seguridad en el ámbito físico, sino también en el ámbito ciber, y así está la legislación y así se nos pide y se nos exige. Pues para eso tenemos que colaborar con el mundo académico y con el mundo empresarial, para estar
desarrollando continuamente aquellas herramientas y soluciones que nos permitan dar la talla en este ámbito. Entonces, una reflexión que yo siempre hago es pues un poco la inversión en I+D, ¿no? Vemos que hay un paralelismo entre aquellos países que más invierten en I+D y aquellos países que son más prósperos. Eso lo entendemos todos. También entendemos que aquellas organizaciones, si yo preguntara aquí, las organizaciones o empresas más exitosas a día de hoy en el mundo, seguramente en ese top 10 todos mencionaríais empresas tecnológicas y empresas que invierten mucho en I+D. ¿Por qué no lo hacemos también en la administración? Necesitamos hacerlo también en la administración si queremos ser una entidad exitosa y cumplir con lo que la sociedad nos demanda. Entonces, eso es un poco hacia lo que empujamos, hacia lo que intentamos, incluso a nivel interno, pues vencer esas resistencias y hacer ver que esto es necesario. No obstante, como os decía, las legislaturas duran lo que duran, los presupuestos los prioriza quien los prioriza y, por lo tanto, pues tenemos que buscar fuentes más estables de financiación. Y ahí entra también la participación en proyectos europeos, proyectos financiados por la Unión Europea. Ahí encontramos un marco de financiación más estable, más a largo plazo, que nos permite incorporar inversiones que nos garanticen y capacitación que nos garantice pues, lo que estábamos comentando, cumplir con los requerimientos. ¿Y qué hacemos nosotros en todo este ecosistema? Porque está claro que el mundo académico desarrolla conocimiento e investigación, está claro que la industria desarrolla prototipos y soluciones. ¿Cuál es nuestro papel? Pues nuestro papel, creo, modestamente, que también es fundamental porque somos los usuarios finales de esa tecnología y, por lo tanto, tenemos que aportar conocimiento en cuanto a qué requerimientos de usuario tenemos y en unos entornos reales, con personas reales, los operadores reales que van a implementar eso o que van a gestionar esa cadena de custodia hasta sede judicial, en unos escenarios reales de intervención en emergencias, con requerimientos reales, de la vida real y con las capacidades que tenemos nosotros. Entonces, ese valor añadido es muy importante para que lo que se desarrolle se adecue desde el minuto cero a lo que hace falta en el trabajo de campo. Por lo tanto, eso es un poco nuestro trabajo, el ayudar a los desarrolladores en hacer herramientas que realmente sirvan en la vida real y aportar ese conocimiento empírico a los investigadores y a los desarrolladores. Evidentemente, lo que comentábamos, tenemos muchas limitaciones, empezando por los recursos humanos y los recursos financieros que tenemos a nuestra disposición. Evidentemente, un cuerpo policial, pese a que lo intenta, no tiene todas las skills. Nosotros somos afortunados aquí en España, nuestro cuerpo policial, pues tenemos hoy en día, diría que el 80% de los policías que ingresan tienen titulación universitaria y en diferentes ramas, y eso nos ayuda mucho a poder utilizarlos en lo que más se adecue a su perfil. Pero no obstante, no para todos los cuerpos policiales es así de fácil. Hay otros cuerpos policiales donde no tienen esa capacidad de atracción de talento y por lo tanto no pueden contar con esa ayuda, necesitan establecer otros mecanismos, conveniar o colaborar o subcontratar a empresas y por lo tanto eso se hace pues complicado. Lo que comentábamos, en el marco de proyectos europeos podemos recibir esa capacitación y formación que necesitamos y podemos recibir fondos para invertir también. Y eso es lo que intentamos. Tenemos una amplia experiencia, más de 20 años trabajando en diferentes proyectos europeos, hemos liderado proyectos, hemos sido socios, hemos cumplido todos los roles y en diversas materias. Hemos trabajado con inteligencia artificial, con realidad aumentada, ciencia forense, gestión de emergencias, violencia doméstica, policía comunitaria, etc. Por suerte, pues nos hemos labrado un prestigio importante a nivel europeo y hoy en día pues ya tenemos el privilegio de ser muy selectivos en qué iniciativas entramos o no. Porque sí que es verdad que cuando entramos en una iniciativa tiene que estar totalmente alineada con nuestras prioridades estratégicas. No entramos por entrar, no entramos por obtener financiación per se, no. Tenemos que alinearlo y trabajar buscando la excelencia, buscando que al final ese TRL que vamos a conseguir esté consolidado
y finalmente puede resultar en algún producto de mercado que realmente nos añada valor en nuestro trabajo diario. En materia de emergencias, hemos desarrollado muchos proyectos, algunos de ellos curiosos, como por ejemplo el proyecto Stamina, donde se da una circunstancia, por lo que comentábamos antes, esa lucha interna que siempre hemos tenido que tener, ¿no? Hace 12 años, 13, 14 años, cuando empezábamos a plantear utilizar drones para mejorar la seguridad ciudadana y la gestión de emergencias, pues había resistencias internas y en la administración que decían que estamos hablando de ciencia ficción. Cuando nos aprueban el proyecto Stamina, que es un proyecto de gestión de crisis pandémicas, en 2019, pues también se nos dice que esto era algo un poco una fumada. Claro, cuando después pasa lo que pasa, pues todo era un gran interés en ver qué estábamos haciendo, cómo era la plataforma, qué gestionaba. Ahí ya sí que empezaron a darse cuenta que el rol policial también era importante en una crisis pandémica y que también podía ocurrir, ¿no? Como decía Ana anteriormente, el riesgo cero no existe y lo que nos imaginamos que no puede pasar, pues muchas veces acaba sucediendo. Lo bueno que tenemos con los proyectos europeos es que no hablan de retos imposibles o de elucubraciones de alguien de la Comisión Europea. Cuando se establece un reto y una convocatoria y por lo tanto un proyecto al final, está muy pensado y hay un análisis de riesgos detrás y el reto que se plantea responde a una posibilidad real y a un impacto que puede tener ese riesgo. Por lo tanto, cuando trabajamos en algo es porque puede suceder. A lo mejor puede suceder en una parte muy pequeñita, pero el impacto puede ser muy grande. Entonces, ir alineados con lo que la Comisión Europea va planteando en materia de seguridad nos permite también acertar o tener más posibilidades de acertar en lo que estamos trabajando que si esa prioridad nos viene de una manera interna. Todos sabemos si nosotros aquí, si yo le pregunto a esta persona qué riesgo cree que va a ser el más probable para el año que viene, pues me dirá una cosa, pero si os pregunto a todos, seguramente esa respuesta se acercará más a la realidad, porque simplemente sumamos conocimientos, sumamos perspectivas y por lo tanto, eso nos permite a mí, ya digo, ir un poco alineado. Por aterrizar un poquito todo esto que os estoy contando, os quería hablar del proyecto Lead Pro, que es otro caso como el que os comentaba. El proyecto Lead Pro, en el cual trabajamos con ISACA, lo que pretende es desarrollar herramientas para una mejor gestión de la emergencia. Y aquí lo que nosotros hacemos es plantear un caso piloto, pensar qué funcionalidades vamos a necesitar y desarrollar todo, cuando los socios desarrollen toda la tecnología, implementarla a nivel de coordinación, a nivel de hardware, a nivel de robótica y ver cómo podemos responder mejor a la emergencia. En este caso, el caso piloto que se planteaba era una inundación en Valencia. Entonces, pues lo de siempre. Llegamos, no hemos llegado a tiempo, por decirlo así, aunque sí que es verdad que hemos trabajado previamente en otros proyectos que también desarrollaban robótica aplicada a emergencias. Pero bueno, ya os digo, se planteaba el caso de uso de una inundación y pues cómo reaccionar, cómo mejorar los procesos de coordinación y toma de decisiones, que bajo mi modesto punto de vista es lo que no ha funcionado del todo bien durante la DANA. Hay fases de la coordinación que fueron un desastre y la toma de decisiones no fue todo lo ágil que pudiera ser. Yo soy de Catarracha, soy de un pueblo directamente afectado, entonces pude vivir la emergencia como afectado y posteriormente también como policía. Estuve también en el PMA, en el centro, en el puesto de mando avanzado de Catarroja. Tenía la suerte que el comandante del ejército que estaba a cargo era amigo mío de la infancia y estuvimos colaborando lo que buenamente pude porque yo estaba personalmente afectado también. Quiero decir con esto que
este tipo de riesgos, cuando lo planteas, como decía Ana, cuando lo planteas y todos vivimos, lo hablamos también anoche, todos vivimos un poco en una burbuja de bienestar, de comodidad, pero tenemos que ser capaces de empatizar y de ser conscientes que estas cosas son reales y que pasan, que pasan. También hablábamos, ¿cuántas generaciones previas a la nuestra conocemos que no han vivido una guerra, una hambruna, una peste? Es normal, es lo normal. Lo normal es durante tu vida sufrir algún tipo de emergencia de este tipo. Entonces tenemos que volver un poco a lo básico e intentar ser conscientes de lo importante que es la seguridad para todos y que es algo que nos atañe a todos. Para ello, dentro del proyecto se están desarrollando, pues vamos a trabajar con drones, vamos a trabajar con plataformas de coordinación, conciencia situacional, formación, que también es muy importante. Estamos revisando protocolos. Hoy mismo se publicará un nuevo protocolo que vamos a aplicar para casos de emergencias, que nace de todo el conocimiento que vamos generando en esto y, por supuesto, de las lecciones aprendidas de estos últimos episodios, tanto del apagón como de la Dana. Así que sin más, si hay alguna pregunta, alguna cosa que queráis comentar, yo encantado de conversar con vosotros. A ver, para nosotros lo más importante son las plataformas de gestión. Nuestro centro logístico, el CISE, que estáis invitados si queréis visitarlo alguna vez, consideramos que es bastante avanzado y que está muy bien dotado. Eh, nosotros necesitamos tener conciencia situacional en todo momento de qué ocurre. Entonces, tenemos que cruzar las demandas ciudadanas, servicios que van saliendo, lo que sea, asistencial, humanitario, un atraco, una violencia doméstica, una manifestación, un corte de calle, lo que sea, cruzarlo con los recursos que tenemos disponibles y qué tipología de recursos tenemos. A partir de ahí, las métricas. Es muy importante cuánto tiempo tardamos en responder, cuánto tiempo tardamos en atender, cuánto tiempo utilizamos. Todo eso, dentro de un cuadro de mando, es importantísimo tenerlo a la vista. Nosotros hemos evolucionado hacia una organización que está muy granularizada en el sentido de que pues, cada inspector de cada unidad gestionaba su parcela, sus recursos humanos, atendía las demandas y hemos ido hacia meter inteligencia en esto y desarrollar una plataforma en la cual sabemos perfectamente qué fuerza operativa tenemos, dónde la tenemos distribuida, por qué y entender cómo tenemos que trabajar, a la par que se va alimentando, porque también eso nos genera capas de predicción a futuro y en eso es en lo que más trabajamos y lo que más valor añade a nuestra gestión de recursos. Durant tot això que passava de la Dana i tal, des del punt de la informàtica, tipo, afrontareu algun tipus de complicació, ciberatacs, que no n'hi ha una bona coordinació en la comunicació, tinguereu algun tipus de problema? No, durant la Dana no, perquè València no va ser... Bueno, València va ser afectada, com sabeu, en la Torre i en algunes pedanies del sud, però realment no patirem molt. On sí que hem vist i hem après moltes lliçons en l'apagó del dia 28. L'apagó del dia 28 va ser un repte important, perquè evidentment tenim SAI, evidentment tenim generadors, però tot això és finit. I hi ha hagut coses que s'hem hagut de replantejar, perquè quan passa una cosa d'estes dura unes hores i bé, no hi ha cap problema, però per exemple la red Tetra no mos caigué, això és molt important, la red de comunicacions que tenim, però no està de més tindre replicada la red analògica, que encara conservem. Tema de telefonia satelital, molt important, mantindre el CPD ben refrigerat. Tenim moltes coses, per exemple, per a generadors. Si això s'allarga, perquè el SAI te dona per a 3 hores, però després tens els generadors, però quant de gasoil tens? Quan se t'acaba el gasoil, d'on traus més gasoil? Perquè les gasolineres, les bombes eren elèctriques i no funcionaven.
tenim la ENT, que tenim una reserva important de gasoil. Però tot això n'hi ha que procedimentar. Per extraure el gasoil o volcar-lo als nostres generadors necessitem bombes, haurem de tindre bombes manuals, per si de cas, igual que estar ahí manxant. Vull dir, totes aquestes coses hi ha que pensar. A nivell informàtic, el que és ciberseguretat, no n'hi ha ninguna incidència crítica específica. Però sí que, ja t'he dit, ens hem plantejat moltes coses. I vaig ir ara, ja t'he dit, avui publicarem un nou protocol, també, de lo que comentava, la pregunta que li he fet a l'Anna. Per a nosaltres, molts policies se venen afectats personalment. Per a nosaltres era impossible anar a ajudar. Però durant l'apagó, que no podíem ni comunicar-nos per telèfon, allí hem d'establir els protocols. Tothom s'ha de personar a la seva unitat, vull dir, però han d'haver uns protocols molt clars i que tot el món es conega. Això que pareix tan simple, però s'ha de saber i s'ha de conèixer i hem de ser tots conscients. Més enllà del tema tècnic, de ciberatacs i tal, que podria ser el cas també, però allí res canvia. Vull dir, el sistema de ciberseguretat que nosaltres tenim és el mateix. Hola, una pregunta, por favor. Has hablado de proyectos de la Unión Europea con una financiación bastante relevante. He contado como unos 20 y pico millones en unos 5 o 6 años. De prototipo a producto final, ¿qué porcentaje crees tú que ha podido implantarse con ese dinero? Muy bajo, muy bajo. Y mira, yo soy muy crítico con eso. Nosotros lo que queremos es retorno de la inversión en todos los ámbitos, porque también ponemos un esfuerzo. En este proyecto, por ejemplo, pues gracias a ISACA también nos estamos certificando, todos los compañeros que trabajan en el ámbito TIC se están certificando, estamos avanzando, pero sí que es verdad que cuando tú dedicas un tiempo a desarrollar un prototipo, lo que quieres es que finalmente llegue al mercado. Nuestra estructura de trabajo, tenemos un departamento fijo, por decirlo así, pero después contamos con compañeros, con policías que son expertos en la materia concreta, tienen skills en esa materia. Les involucramos y son los que trabajan, los que hacen el trabajo de campo. Tampoco me gusta generar falsas expectativas en esa gente. Esa gente se vuelca para desarrollar algo que después tenga sentido y aporte valor a la organización. Entonces nosotros desde el primer momento lo que establecemos es una estrategia de explotación individual, que la incorporamos en el proyecto, que es todo lo que se desarrolle, cuando acabe el proyecto, TRL 7, lo que sea, nosotros lo acogemos aquí en nuestra central. Lo acogemos y lo mantenemos hasta que llegue a fase de mercado. Ganas tú, que lo has desarrollado, porque tienes un escaparate, puedes buscar a cualquier otro cuerpo de emergencias o policial para que venga a verlo y lo vea en un entorno real, cómo funciona, si funciona o no funciona, que me pregunte a mí si me gusta o no me gusta. Nosotros estamos muy acostumbrados, recibimos empresas y ofertas continuamente. No es lo mismo que me lo cuente una empresa que un compañero me diga, no, esto funciona porque hace esto, hace esto. Entonces yo te ayudo a ti, pero tú ayúdame a mí, desarrolla esto según mis requerimientos y después déjamelo en fase beta. Ya llegaremos a un acuerdo de IPR, ya llegaremos a un acuerdo de mantenimiento, de lo que sea. Eso es lo que planteamos. Lo que pasa finalmente es que en muy pocas ocasiones, en contadas ocasiones, eso se lleva a cabo. Y yo soy muy crítico también y lo he trasladado así a la comisión, en mi rol de evaluador. Hay que exigir a los desarrolladores voluntad de permanencia y voluntad de desarrollo posterior de esa explotación. Nosotros sí que la tenemos. Nosotros no tenemos ánimo de lucro y somos una entidad de servicio público. Pero muchas veces ves que, bueno, ya he desarrollado esto, me valdrá para lo que quiera que me valga o lo aplicaré en otra cosa y no pongo más esfuerzos en llegar a fase de mercado. En Estados Unidos, los modelos de financiación para el I+D público son diferentes. Aquí, cuando la investigación es muy básica, la financiación es mayor. Y según nos acercamos, por ejemplo, con las Innovation Actions, nos acercamos a fase de mercado, el porcentaje de financiación decrece. Eso lo que hace es fomentar más la innovación básica que la cercana a mercado. En Estados Unidos es a la inversa.
Y yo creo que ese modelo es, no sé si más exitoso, pero más pragmático. Al final aterrizamos algo más. En cualquier caso, lo que siempre nos llevamos nosotros es conocimiento y financiación adicional. Con esa financiación sabemos claramente, cuando acaba un proyecto, sabemos qué queremos, cómo lo queremos, si lo podemos desarrollar con el desarrollador del proyecto, perfecto, y si no, sabemos qué tenemos que hacer con ese dinero o qué podemos hacer para mejorar nuestros procesos. Entonces, nos quedamos un poco con eso. ¿Y no habéis pensado en hacerlo open source? Porque sería interesante ya que es una entidad pública, que cualquier ciudadano pudiera ver cómo es el programa, aportar incluso cosas que se vea que puede estar, que puede ser una vulnerabilidad, que podría ser más eficiente de otra manera. Entonces así conseguirías más gente dispuesta a aportar al proyecto y que pudiese llegar al mercado. Sí, nosotros no desarrollamos código, más que para nuestras aplicaciones internas y que tenemos informáticos. En el marco de los proyectos, son diferentes empresas o desarrolladores los que desarrollan el código. Sí que suelen ser código libre, etcétera. Lo que pasa es que son píldoras que no tienen sentido si no se integran y se juntan. Entonces, la solución final, que al final es la solución de mercado, es la integración de varios desarrollos. Aunque los desarrollos individuales sean de código libre, la integración final y el mantenimiento de esa solución, plataforma, prototipo, lo que sea, ya estamos hablando de otra cosa, y requiere de un acuerdo entre muchas entidades. Y ahí es donde está el kit de la cuestión que comentaba. Ya está. ¿No hay ninguna pregunta adicional? Bueno, pues José Luis, muchísimas gracias Muchas gracias. porque